Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo en la puntada peyote. Estuve combinando estos tres colores y haciendo un anillo bastante delgadito. Es bastante diferente a los que les he hecho anteriormente. Si quieren ver el diseño para este anillo lo van a encontrar en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Antes de comenzar no olviden por favor también suscribirse, darle like al video, dejar sus comentarios. Voy a estar utilizando estos tres colores de Delikas en el número 11-0. Estoy utilizando este tono bronce, un tono amarillo y este tono azul. Estos son los números de estos colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Voy a estar utilizando este tono y también voy a utilizar una aguja del número 11. Yo coloqué el hilo en mi aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Ahora voy a pasar por mi aguja 6 Delikas del tono bronce y una azul. Voy a dejar un poco de hilo aquí al final. Dejen hilo suficiente, más o menos unos 10 centímetros. Ahora voy a pasar estas dos Delikas y regreso mi aguja en esta. Ahora tomo el tono bronce, voy a colocar dos, dejo una Delica y paso a la siguiente. Tomo la siguiente Delica, dejo una y paso en la siguiente. Ahora aquí me regreso, tomo una amarilla, una bronce, una azul, de nuevo tomo una bronce y me regreso, una azul, una amarilla, de nuevo una bronce y me regreso aquí, un azul, una bronce, de nuevo tomo una bronce, una amarilla, un azul, de nuevo tomo un azul, una bronce, una amarilla, me regreso tomando una amarilla, tomo el bronce, coloco dos, de nuevo comienzo tomando el tono bronce, voy a colocar tres, de nuevo tomo el bronce, voy a colocar tres, un azul, dos bronce, una amarilla, una bronce, un azul, una bronce, un azul, una amarilla, una bronce, una amarilla, una bronce,
una bronce, una amarilla, un azul, de nuevo tomo un azul y me regreso, una bronce, una amarilla, una amarilla, de nuevo tomo el bronce, coloco dos, continúo con el tono bronce, voy a colocar 3. De nuevo tomo el bronce, coloco 3. Un azul, 2 bronce, una amarilla, una bronce, un azul, una bronce, un azul, una amarilla, una bronce, un azul, una bronce, de nuevo me regreso, una bronce, una amarilla, un azul, de nuevo tomo un azul y me regreso, una bronce, una amarilla, de nuevo tomo una amarilla, 2 bronce, ahora aquí ya estamos en esta vuelta de aquí la voy a marcar con mi aguja, es esta vuelta. Entonces de aquí vamos a repetir las vueltas que tenemos hacia acá hasta tener el largo que necesitamos. La siguiente vuelta que nos toca sería esta, que son 3 delicas del tono bronce. Pueden ir marcando con su aguja las vueltas anteriores para ir notando qué vueltas les tocan. Esta es la siguiente, después de esa queda esta vuelta, esta. Así que yo voy a repetir las vueltas que necesito para el largo y regreso cuando ya tenga lo suficiente. Aquí ya tengo el largo que yo necesito para mi anillo. En esta pieza en especial, a la hora de unirse no va a coincidir el diseño, ya que este es un poquito diferente. Así que voy a cerrarlo así, y aquí esta parte no va a quedar igual que el resto. Ya nada más les recomiendo que a la hora de utilizar su anillo, esta parte la pongan hacia atrás para que el diseño se vea por la parte de enfrente. Así es como se ve mi anillo al comienzo. Estas son las delicas que sobresalen, estas 3. Y al final de la pieza es al revés, son estas las que sobresalen para que se pueda unir perfectamente. Así que voy a tomarlo de esta forma. Lo voy a poner así y aquí yo voy a unir de 2 en 2. Mi hilo está de este lado, voy a pasar a este lado de acá y tomo esta otra delica. Tomo las siguientes 2. Y por último tomo estas 2. Ahora aquí me voy a regresar para unir las 2 delicas de la orilla. Así, como pueden ver, esta parte se ve un poquito rara, no es igual que estas, pero recuerden que esto lo pueden colocar hacia atrás para que no se note.
Y esta parte final va a variar completamente del tamaño que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, este anillo sería más o menos una talla 7, así que así quedaría. Si hacen una talla 8, pues va a quedarles un poco diferente, ya que van a hacer más vueltas. Y si hacen un anillo más pequeño, pues también va a quedar diferente porque no van a tener las mismas vueltas. Así que así queda este anillo. Ahora solamente voy a esconder el hilo pasándolo hacia arriba y hacia abajo entre algunas de las del. Ya terminé de cerrarlo y aquí es donde lo uní. Así que así queda ya terminado este anillo. Espero que les haya gustado. No olviden que si quieren ver el diagrama se los dejo en mi Instagram. Antes de irse, no olviden por favor suscribirse al canal, compartir el video, darle like y seguirme en mis otras redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.